Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, ¿si se escucha? Ya, muchas gracias. Vamos a esperar unos minutos, ya, por si se conecta alguien más y comenzamos. Bueno,
Bien, voy a comenzar. Eh, bueno, lo primero, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar? Por mi parte, no, profesor. Ok, gracias. Ya, voy a cumplir con algo que eh, el día de ayer alguien me pidió en la sala, entonces para que quede grabado esto, para tener una orientación acerca de la parte número 2 del trabajo que se está desarrollando, ¿ya? Entonces voy a dejar esto como antecedente para que cuando lo vean se acuerden, ¿cierto? O por lo menos tengan claro lo que tienen que hacer. Entonces yo en la sala lo voy a explicar, me voy a pasar a la pantalla, digamos, cambiar a la hoja, a la hoja, digamos, que habitualmente utilizo para escribir. Entonces voy a tratar de escribir allí, ¿cierto? Algunas, digamos, algunas ideas de cómo em, hacer el trabajo, cómo se debiese hacer el trabajo, ¿ya? Y vamos, a ver, alguien me preguntó. Em, sí, la grabación, la versión de que escribe, es cierto, la grabación es automática, ¿ya? O sea, yo apenas digamos, activo Zoom, automáticamente comienza la grabación. Por lo tanto, todo lo que se hace a partir de ahí, a partir de la apertura de la sesión de Zoom, queda grabado, ¿ya? Ahora, yo lo que hago para efectos de las grabaciones es dejar el link en Canvas, ¿ya? Para que ustedes puedan pinchar el link y con ese link ustedes se van a ir a un canal de YouTube en donde están todas las grabaciones que hemos hecho de todas las clases, ¿ya? Ahora, de todas maneras, si quieren, por ejemplo, ver alguna clase anterior, basta que vean la fecha. Yo creo que por nombre tienen esos links, tienen la fecha de la clase. Entonces ustedes pinchan nada más que ese link y pueden ver las grabaciones, ¿ya? Eh, yo trato de verificar que esas grabaciones queden bien, entonces por lo menos le hago una primera, ¿cómo se llama? Una primera eh, vista, muy rápida, sí, por supuesto, no veo todo el video, y ahí reviso si efectivamente se grabó, ya se grabó bien. Entonces por lo menos no he tenido problemas con eso. ¿Ah? Por lo menos los archivos que yo tengo, que también los tengo respaldados por si alguien, por ejemplo, me dice que alguna de las clases por alguna razón no se ve, simplemente la puedo volver a subir, ya que tengo la grabación respaldada. Así que si por alguna razón alguno de ustedes, ¿cierto? Mirando las grabaciones encuentra que alguna no está en condiciones de verse o que no se ve directamente, me dice para yo hacer la corrección y, digamos, volver a subirla, ¿ya? Así que para que digamos, estén atentos si es que, digamos, están revisando ese material. Y lo otro es que dentro de la grabación, ¿cierto? Está también el archivo que utilizo, que es donde utilizo como pizarra, donde voy escribiendo. Eso también está disponible, ¿ya? Esos apuntes, podríamos decirlo, o esas notas que hago cuando hago las explicaciones, también están disponibles en la plataforma. Y están disponibles como archivo PDF. Entonces ustedes los pueden revisar como archivo PDF. Por lo general están los dos archivos juntos. Entonces está el video del día y el archivo PDF del día también, ¿ya? Y el archivo PDF tiene la característica de estar denotado con una forma de nombre, la fecha en la que se creó y la hora en que se creó. Así que por lo tanto, no debiesen ustedes tener problema con eso, ¿ya? Pero de todas maneras, cualquier cualquier problema que tengan, ¿cierto? Si se presenta ya sea en el archivo de video o ya sea en el archivo PDF, ustedes me dicen y hago la corrección, ¿ya? Así que
ahí está, digamos, la aclaración por si alguien estaba preocupado por el tema de los videos, ¿ya? Ahora, eso, a modo de información también, apenas termina la clase, el archivo se descarga a la computadora, a mi computadora, y luego de eso inmediatamente yo subo el archivo. O sea, en el transcurso del día, en este caso después de la clase, será unos 20 minutos después de la clase, eso queda completamente disponible para que ustedes lo puedan revisar posteriormente, ¿ya? Y entonces, voy a hacer lo siguiente, voy a hablar, ¿cierto? En este caso, del trabajo que estamos desarrollando, ¿cierto? El trabajo. Eh, este trabajo, decía yo, ¿cierto? Tiene una primera parte, que eso ya está ok, o sea, eso ya de alguna forma ya lo resolvimos, ¿cierto? Que básicamente consistió en tomar o elegir una base de datos, ¿cierto? Una base de datos. Y esta base de datos, que ustedes elegían arbitrariamente, ¿ya? Después hacían limpiar la base de datos. Eso era el trabajo que había a desarrollar y posteriormente calcular u obtener estadísticas descriptivas, ¿ya? Descriptivas, que era obtener la media, obtener la varianza, obtener la moda, los cuartiles, etcétera, etcétera. Entonces, esto está ok porque esto la mayoría de ustedes ya lo hizo, por lo tanto, estaría resuelta esta parte del trabajo, ¿ya? Esto fue, la forma de trabajar aquí fue en base a un archivo que ustedes me hicieron llegar, archivo del trabajo, y la otra forma fue a través del Google Colab. ¿Ya? Del Google Colab, que en el fondo lo que hicieron fue compartir, digamos, el Google Colab, y con eso, ¿cierto? Yo podía ver su código, ya que era básicamente lo que yo necesitaba para revisarlo, ¿ya? La segunda parte, ya que sería lo que viene ahora, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. Entonces, aquí tenemos la base, esta es la base de datos, ya la tenemos, ya la base de datos. Entonces, ahora yo les decía que la base de datos en lo posible trabajaran con una buena cantidad de registros y, no sé, pues del orden, ojalá de 13 variables o más, en lo posible, ¿ya? Entonces, si por ejemplo en la primera parte ustedes hicieron una base de datos donde no está considerado estas 13 variables o más, yo les sugiero tomar otra base de datos un poco más completa, con mayor cantidad de variables. No se olviden que cuando uno busca una base de datos, primero hay que entender que el modelo, esto lo voy a anotar en su colón, ya el modelo, en este caso, el modelo que vamos a usar nosotros, que es el modelo de redes neuronales, trabaja exclusivamente con datos numéricos, ¿ya? Entonces aquí trabaja con datos numéricos. Entonces, por lo tanto, todos los datos, ya, que ustedes van a utilizar tienen que estar en modalidad numéricos, ¿ya? Entonces, si por ejemplo alguna de esas 13 variables no son numéricas, ustedes las tienen que transformar a numéricas, ¿ya? ¿A qué me refiero con eso? Que por ejemplo hay una variable, ¿ya? Voy a poner algún ejemplo. Entonces, aquí voy a poner un ejemplo. Supongamos que una variable de las 13 es la nacionalidad, ¿ya? Entonces, estamos analizando una data, ¿cierto? En donde aparece como variable la nacionalidad. Entonces, en esta nacionalidad vamos a tener distintas modalidades. Por ejemplo,
podría ser nacionalidad A, B, C y D. Ya vamos a suponer que tenemos estas 4 nacionalidades. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Evidentemente que esta variable, ¿cierto? Si yo la miro, van a aparecer A, B, C, D, y se van a ir repitiendo. Entonces, van a haber una cierta cantidad de nacionalidades A, una cierta cantidad de nacionalidades B, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es que esta variable se debe codificar numéricamente. Codificar de forma numérica. ¿Ya? De forma numérica. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que se hace que esta variable en realidad se crean de acuerdo a las modalidades, o sea, en este caso 1, 2, 3, 4, serían 4 variables, ¿ya? 4 variables que se agregarían. ¿Cómo se agregan? Se agregan de la siguiente forma. Se agregan de la siguiente forma. Entonces, en vez de salir nacionalidad, va a ser nacionalidad A, nacionalidad, así es como opera esto adentro, ¿ya? Nacionalidad B, nacionalidad C y nacionalidad D. Entonces, por ejemplo, una persona o un registro, ¿ya? El que sea, pongamos que este sea, ya, somos Luis, ¿ya? Luis. Entonces, Luis tiene la nacionalidad B, ¿ya? Entonces, aquí sería 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Otra persona, por ejemplo, David. David tiene la nacionalidad D, entonces sería 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en el fondo, si pensamos en eso, originalmente teníamos la variable nacionalidad que estaba ahí, y esa se transformó en 4 nuevas variables, ¿ya? Que son numéricas, que serían las que están aquí. Nacionalidad A, nacionalidad B, nacionalidad C, nacionalidad D, ¿ya? Entonces, es así como se va. Ahora, evidentemente que esto que está hecho acá no se hace de forma manual, ¿ya? Sino que hay funciones que están asociadas a alguna librería de Python, ¿cierto? Que permite hacer esta codificación en este tipo de variables. Bueno, este tipo de variables en estadística se conoce como variables dummy, dummy o dummy, ¿ya? Que son variables 0, 1. ¿Ya? Entonces, como les decía, evidentemente que, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, por decir un número, 5.000 registros, claramente esto no lo pueden hacer a mano. Ya tienen que hacerlo, que el programa, en este caso tienen que programar esto para que se haga esta codificación en términos de la variable originalmente cualitativa, se transforma en una cuantitativa haciendo este tipo de cambios. Entonces, eso implicaría con cualquier variable de tipo cualitativa. Entonces, si por ejemplo en su base de datos tienen dos variables digamos, cualitativas, esas dos variables hay que codificarlas. Si tienen solo una, sería solo la que corresponde. Y si no tienen ninguna, bueno, ningún problema porque ahí ya está todo transformado en términos numéricos. ¿Ya? Entonces, eso Profesor, es, dígame, dígame. una consulta. Ya, yo tenía una base que llegó creo que a los 900 datos, ¿Ya? o sea, 900 filas. ¿Ya? ¿Y cuánto es lo que usted requisita para la segunda parte? Mira, aquí no te voy a contestar numéricamente, pero te voy a contestar de la siguiente forma. Mira. Nosotros acá, ya, una vez que ya, a ver, esta parte la entienden, ¿no? Esta parte que es lo que tendrían que hacer si corresponde a una variable cualitativa. Sí, Ya, perfecto. Entonces, lo que viene ahora es que la base de datos, ya, la base de datos que ustedes tienen, la tienen que dividir, ¿ya? La tienen que dividir en dos, ¿ya? En dos partes. El numeral que voy a poner aquí es un numeral que se puede modificar, pero yo voy a establecer este numeral arbitrariamente. La van a dividir en un 80%
y en un 20%. ¿Ya? ¿Cómo la van a dividir? Entonces ustedes claramente, ¿cierto?, tienen una cierta cantidad de registros y van a dejar el 80% para entrenamiento. ¿Ya? Entrenamiento. Y el 20% para prueba o test. Para test. ¿Ok? Entonces, tú me dices que estaba hablando de una base de 900. ¿Eso me dices? Sí, Ya, 900. Entonces, si yo miro 900, quiere decir que la tengo que separar en 720 datos, ¿cierto? En el 80% y 180 datos el de test. Entonces, eso está bien, digamos. Está bien. O sea, esto sería, estaríamos cumpliendo esto de separarla, ¿cierto? En una moda de training, test. Training, entrenamiento, ¿ya? Entonces, si tu base de cuenta de 900 serían 720 de entrenamiento y 150 de test. Ya, eso cumpliría. No sé si ahí contesto un poco la pregunta. sí, básicamente mientras que cumpla eso estaría bien. Ya. Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Estas dos etapas del trabajo, que serían, la primera etapa, ¿cierto? Es verificar que ojalá tengamos 13 o más variables. Entonces, en realidad, entre más variables da lo mismo, porque en el fondo aquí ustedes no van a hacer ningún cálculo, lo que van a hacer básicamente van a trabajar, ¿cierto? Con esto a modo de librerías y van a hacer correr el modelo, por lo tanto no va a tener que hacer ningún cálculo sobre ninguna variable. Por lo tanto, entre más variables, digamos, más data, mejor. Digamos. Ya, ya. Entonces, ahí estaría esa etapa, ¿cierto? Y luego de eso, lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Se debe elegir, ¿ya? Se debe elegir, ustedes lo hacen esto, una variable predictora, ¿ya? Predictora. O sea, aquí debemos encontrar una variable de tipo dependiente, ¿ya? Una variable de tipo dependiente. Entonces, esta variable predictora va a ser la que nosotros vamos a utilizar como la variable i, ¿ya? Entonces, todas las otras variables, ¿ya? Todas las otras variables van a ser, ya sea la x1, x2, x3, y así sucesivamente, ¿ya? Pongámosle x13 para entenderlo. Y la 14 sería la i. Entonces, se supone que yo tenía, en principio, ¿cierto? Tenía, por decir algo, bueno, si tenía 13, bueno, pongámosle 14, en realidad lo mismo, ya voy a modificar mejor el número. Entonces, esta la vamos a dejar en 12 nomás, ya para que no. Entonces, aquí está la 12. Entonces, tenemos 12 variables y con la i se hacen las 13. ¿Ya? Entonces, ahí estaría la base de datos completa. Entonces, variable 1 hasta la 14. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? De esas 12, bueno, en este caso 13 variables, a una la denomino como i. O sea, una va a ser la i. Ahora, ¿cuál va a ser la i? Y ahí ustedes tienen que mirar un poco el contexto de su problema. ¿Ya? Entonces, cuando digo el contexto de su problema, lo que pasa es que tienen que indagar un poco acerca de qué información está recogiendo esa base y sobre qué o qué se está midiendo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren. Por ejemplo, eh, si yo, no sé, creo que le puse este ejemplo, pero bueno, igual puede servir. Entonces, supongamos que yo, en estas 13 variables, ¿ya? Estas 13 variables que yo estoy utilizando, que ya vamos a poner la 13 así, ¿ya? Sin definirla ahí. Entonces, lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Yo me fijo y digo, lo que estoy estudiando es el rendimiento, ¿ya? Rendimiento de un estudiante, ¿ya? De un estudiante, ¿ya? Eh, universitario, ¿ya? Entonces, estas variables podrían ser, por ejemplo, no sé, la X1 podría ser el tiempo que dedica a estudiar, la X2 puede ser el tiempo que dedica a descansar, la X3 puede ser el tiempo que dedica a las clases,
y así sucesivamente, ¿ya? Y entre esas puede haber, por ejemplo, de dónde viene, digamos, cuál es su lugar de procedencia, ¿ya? Puede ser la comuna de donde viene, ¿ya? Otra puede ser, por ejemplo, no sé, el peso que tiene, la edad que tiene. Entonces, todo eso son variables que serían medibles para, para ver cómo va su rendimiento, ¿ya? Entonces, supongamos que el rendimiento yo lo estoy midiendo en particular para una asignatura. Entonces, lo que quiero yo es ver cómo rinde en estadística, ¿ya? En estadística. Por lo tanto, una de estas variables, la que sea, ya pongámosle, no sé, pongamos que esa es la 3SA, va a ser la nota. Nota de estadística. ¿Ya? La nota de estadística. Esa sería la X13. Entonces, las otras variables, ¿cierto? Me voy a asegurar que todas se transformen en numéricas, por lo tanto yo podría decir que lo que quiero es predecir la nota que va a tener el estudiante bajo ciertas condiciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a decir que la variable dependiente, la variable predictora, esta sería nuestra variable predictora. Variable predictora. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la Y y todas las otras van a ser las X. Entonces, finalmente lo que voy a tener es que esa variable predictora, ¿cierto? Va a ser funcional de X1, X2, X12. ¿Ya? Entonces, va a haber aquí algo, ¿ya? Pongamos que esto en este momento va a ser una caja negra, ¿ya? En donde lo va a pasar esto, va a pasar que en esta caja negra van a entrar estas variables, ahí, ya van a entrar las 12 variables, entrando a esta caja, y va a salir de esta caja la I, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero saber si un estudiante que tiene tales características, tiene tal edad, tiene tal peso, vive en tal lugar, eh, digamos, eh, estudia tanto tiempo, descansa tanto tiempo, eh, utiliza tanto tiempo en clase, quiero saber cómo sería su nota en estadística. ¿Ya? Entonces, ese es el estímulo que yo estaría ingresando aquí. El estímulo me refiero yo a las variables que estaría ingresando a esta caja negra. ¿Ya? Esta es la caja que sería la caja donde yo voy a procesar esa información, ¿ya? Que finalmente este es el modelo de redes neuronales. Entonces, el modelo, ¿ya? El modelo de redes. Entonces, esta caja es lo que alberga el modelo. Entonces, yo ingreso estas variables al modelo y lo que obtengo como predictora es la nota en estadística, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer con su base de datos. Entonces, en su base de datos, si ustedes tienen cierta cantidad de variables, ustedes tienen que decidir cuál va a ser la variable predictora. En eso, yo no les puedo ayudar tanto, pero sí les puedo garantizar que si ustedes eligen la variable que sea, no va a importar, porque como este es un modelo de juguete, es un modelo que nosotros ponemos en práctica en un laboratorio finalmente, eh, después podemos analizar si efectivamente estuvo bien elegida o no bien elegida, pero en principio esa es la tarea, ¿ya? La tarea consistiría en eso. Entonces, esta sería como la segunda parte, ¿ya? No sé si queda claro ahí la parte que es esta es la que estamos trabajando ahora, ¿ya? Que es la segunda parte. Entonces, esto es lo que es lo que estaríamos viendo ahora y ahí no sé si tienen alguna consulta respecto a las explicaciones que estoy haciendo para que quede el antecedente de cómo deben enfrentar esta segunda parte. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Yo, profesor, Dime, son mínimo una base de datos de 13 columnas, ¿o no? O es lo sea, 13 posible. variables. Sí, es lo Ya. posible, sí. Sí, es lo posible porque, ¿sabes lo que sucede? Es que entre menos variables tenga, seguramente la predicción, el modelo finalmente
no tiene mucho sentido tener un modelo de nivel complejo como el de redes neuronales para aplicar sobre una base de datos con tan pocas variables. Yo no sé si ustedes han escuchado, bueno, seguramente ya lo utilizan, ¿no? Lo que son los chatbots o chatbots, digamos. El GPT-4, ¿ya? O BART, ¿cierto? O en este caso Bing, ¿ya? No sé si ustedes conocen que eso que está allí son inteligencia, es la inteligencia artificial aplicado, ¿cierto? Y son redes neuronales que están detrás de eso. Entonces, eh, la característica que tienen esos modelos que es muchísima, pero muchísima información que está detrás de eso. Entonces los modelos se entrenan basándose en mucha información, ¿ya? Por eso es que es importante que en lo posible ustedes traten de usar la mayor cantidad de variables posible, ¿ya? Y también la cantidad de registros posible. Ahora, a propósito de lo mismo, también ocurre lo siguiente, miren. Acá, ¿cierto? En el ejemplo que yo estoy diciendo que lo que quiero es predecir la nota de estadística, ¿ya? Puede que alguna de estas variables, pongamos esta, por ejemplo, esta variable, ¿ya? Esa variable que hay, sea, no sé, se me ocurre pensar en, se puede medir ya, el color, de, déjenme voy a borrar ahí, color de pelo, o color de ojo, da lo mismo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esa es la variable que está medida ahí, color de pelo. Entonces uno se podría preguntar, oiga, esta variable que está ahí, que es el color de pelo, ¿es relevante? ¿Es relevante o tiene alguna relevancia en la nota que un estudiante pueda sacar en estadística? O, insisto, puede ser el color del pelo, el color de los ojos, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿es relevante? O sea, esta variable, ¿podríamos nosotros incorporarla como una variable que va a entrar a la caja negra esta? Probablemente no. Probablemente no. ¿Por qué? Porque es una variable que de alguna forma no aporta información, ¿cierto? No aporta información al modelo. O sea, el modelo en el fondo, como es la nota de estadística, esta variable es intrascendente. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Tomar esta variable y sacarla. Sacarla del modelo, ¿ah? Entonces, se debe sacar y en el fondo lo que es, se debe eliminar, ¿ya? Entonces, entrarían las otras variables. Entonces, eso también tengo que tenerlo claro. O sea, en el modelo, ¿cierto? En el modelo quizás yo tenga que eliminar alguna variable. ¿Por qué? Porque esa variable no es relevante en el modelo. Ahora, esa eliminación arbitraria, que de alguna forma estoy mencionando, es una variable, es una forma de resolver el problema. Pero sí podríamos decir que hay herramientas estadísticas, ¿ya? Herramientas estadísticas que podrían aportar información de cómo saber, ¿cierto? Si una variable que, claro, en principio, si yo lo miro así, en esto, estableciendo como que mi variable predictora es la nota de estadística, evidentemente que casi por lógica o por sentido común, el color de pelo no tiene ninguna relevancia, ¿ya? Pero quizás otras variables, ¿cierto? Eh, tengan cierta relevancia que a lo mejor es muy, muy superficial o muy tangencial, ¿ya? Entonces, la variación que esas variables aporten a la variable explicativa, en este caso a la predictora, es muy pequeña. Entonces, a lo mejor también se podrían sacar. Pero para eso, lo que habría que hacer es un análisis de correlaciones entre las variables. Entonces, eso permitiría estadísticamente tomar el criterio de definir cuáles variables van a estar en el modelo y cuáles no van a estar, ¿ya? Pero eso ya es hilar un poco más fino para efecto de la definición clara del modelo, ¿ya? No sé si con eso queda un poco más claro o queda, digamos, medianamente claro en qué consiste el trabajo de la parte número 2. Sí, ¿Sí? Ya. sí. Ok, entonces hago el resumen, ¿ya? Hago el resumen para que no se olviden, ¿ya? El resumen consistiría en que ustedes, ¿cierto? Van a tomar su base de datos, ¿ya? Van a tomar esa base de datos y van a verificar aquellas variables que son
de tipo cualitativas y las van a transformar en numéricas. Ya, eso es lo primero. Si tienen, digamos, variables cualitativas, las transforman en numéricas. Como segundo punto, lo que van a hacer es tomar la base de datos y la van a dividir en una parte de entrenamiento y una parte de prueba o test. ¿Ya? Entonces, el porcentaje que vamos a usar es 80% de la base de datos va a ir a entrenamiento y 20% de la base va a ir a prueba. ¿Ya? Entonces, después de eso, ustedes van a tener que seleccionar la variable predictora, la variable que van a utilizar como la variable predictora para el modelo. Entonces, de las 13 variables, eligen una, ¿ya? Que es lo que yo mencionaba acá. Por ejemplo, con este caso, decía yo, tengo 13 variables, de las cuales estoy midiendo distintas cuestiones, ¿cierto? Y entre esas tengo, una de ellas mide la nota en estadística. Entonces yo opté por utilizar esta variable como predictora, la variable nota en estadística. ¿Ya? Esa sería mi predictora. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que hacerla funcional, ¿cierto? Hacer el funcional de que la variable predictora está en función de las variables, de las otras variables que están incorporadas o que están medidas en la base de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que después estas incorporarlas, meterlas en la caja negra, en este caso en el modelo, y saco mi predicción. ¿Ya? Entonces, aquí yo podría decir que podría, por ejemplo, bajo ciertas características de un estudiante determinado, yo podría ingresar los datos de un estudiante en particular y saber cuál sería la nota que podría obtener. ¿Ya? Ya, esa es entonces la parte número 2. Ya, la parte número 3, igual les puedo contar, pero ahí eso lo vamos a ver más adelante de todas maneras, es que ya se echa a correr el módulo. O sea, en el fondo, a partir de los datos ya la base dividida, seleccionada la variable dependiente, la predictora, ya después eso elegimos el modelo y hacemos correr el modelo y entrenamos el modelo. ¿Ya? Entonces, una vez que entrenamos el modelo, luego lo comparamos con los datos de prueba y encontramos que, digamos, las predicciones que hace el modelo las comparamos con los datos reales, en este caso los datos de prueba, y van a haber diferencias. Y eso van a ser los errores que se van a generar a partir de la predicción que hace el modelo. ¿Ya? Y eso sobre esos datos vamos a analizar posteriormente o vamos a hacer un análisis estadístico inferencial. ¿Ya? Eso es. Ahí ya termino con esa idea. ¿Dudas, consultas, preguntas? Y entonces queda ahí grabado esto para que luego, si alguien lo necesita, lo pueda revisar, ¿cierto? Y pueda ver y tener una orientación de cómo hacer la segunda parte. Ahora me voy a cambiar ya al tema que vamos a trabajar hoy día, o vamos a trabajar en esta clase, ¿cierto? O parte de esta clase, que tiene que ver con dosis de hipótesis. Yo en la clase ya había hablado algo, ¿ya? Había hablado de un poco lo que son las dosis de hipótesis. Entonces, este apunte o este documento está separado en dos partes. Una primera parte que son dosis de hipótesis en una población y una segunda parte que es dosis de hipótesis en dos poblaciones. ¿Ya? Entonces, primero pongámonos de acuerdo con algunas cuestiones previas. ¿Ya? Esto creo que lo hice en la clase, así que seguramente lo voy a pasar un poco más rápido. El ejemplo introductorio es nada más que para hacer lo siguiente. Que ahora, ¿cierto? Cuando uno estudia dosis de hipótesis, ya no es la obtención, ¿cierto?, del valor de un parámetro. Ya no es como lo hacíamos originalmente con la estadística, o sea, con la estimación puntual, que era encontrar el valor de un parámetro, o con la estimación en base a intervalos, que también era encontrar información de un parámetro. Acá lo que hacemos es contrastar o de alguna forma establecer una conjetura acerca de lo que podría pasar con el parámetro. ¿Ya? Entonces, esa conjetura, ¿cierto? Esa conjetura, esa aseveración que nosotros podríamos plantearnos, es la que nosotros vamos a contrastar y lo vamos a hacer a través de una prueba de hipótesis. Ahora, para efecto de
de una prueba, ¿ya? Pensando ya en una prueba, en una evaluación, el caso de la aseveración, el caso de la hipótesis, ¿cierto? O de la conjetura, eso va a venir dado desde el problema, ¿ya? Desde el problema. Entonces, eso es lo que de alguna forma nos podría motivar, digamos, el estudio de esta técnica estadística que es la dosis de hipótesis. Entonces, si yo miro este ejemplo, ya este ejemplo tiene ciertas similitudes con lo que hemos hecho anteriormente. Primero, hay una distribución de probabilidad y esta distribución va a ser y sigue siendo normal. O sea, nosotros vamos a trabajar sobre poblaciones normales, ¿ya? ¿Esto se puede hacer sobre otras poblaciones? Sí se puede, ¿ya? O sea, si alguien, por ejemplo, está pensando en una población Bernoulli, por ejemplo, o una población binomial, sí se puede hacer sobre ese tipo de poblaciones. En el caso nuestro, que es el caso que estamos en este curso en particular, no se abordan esos temas con esas distribuciones. Entonces aquí las distribuciones por esencia son de tipo normales. Entonces tenemos una variable, en particular este ejemplo, la variable corresponde a la cantidad de llenado, o en este caso los gramos que llevan cada bolsa de arroz, ¿ya? Que hace ese llenado lo hace una máquina. Entonces esa sería nuestra variable. Y esa variable se distribuye con una media de 1000 gramos y una deviación estándar de 3 gramos, ¿ya? Se distribuye normal con esa media y con esa deviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el fondo, aquí hay un problema respecto a que esta máquina podría estar desajustada, ¿ya? Es decir, que lo que hace es llenar con más cantidad o llenar con menos cantidad, ¿ya? Entonces se puede producir una variación en el llenado. Entonces la idea es preguntarnos, bueno, ¿podemos nosotros a partir de estos datos, ¿ya? Bueno, primero tomamos una muestra ahí, una muestra, en este caso cinco bolsas de arroz y hacemos la medición exacta y podríamos decir, bueno, considerando los datos que están allí, ¿ya? Se podría decir que la máquina está desajustada. Entonces, claro, esto implicaría establecer que eh, la media o el promedio de llenado es de 1000 gramos respecto al promedio de llenado sea distinto a 1000 gramos. Entonces ahí estaríamos planteando eh, las hipótesis y dependiendo si los datos nos hacen rechazar o no rechazar la hipótesis nula, podríamos establecer la decisión de que si la máquina está descalibrada o desajustada o no está desajustada, ¿ya? Entonces eso básicamente es lo que tiene que ver con el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda antes de seguir. Consulta. No, no, siga, por Ok, ahora. gracias. Entonces, nos vamos a poner de acuerdo con algunas cuestiones que tienen que ver con la temática de dosis más de hipótesis o pruebas de hipótesis. Primero vamos a hablar de una hipótesis estadística. Ya, una hipótesis estadística es una aseveración o una conjetura respecto de, digamos, a una o más poblaciones. Cuando se dice más poblaciones, porque nosotros vamos a trabajar no solamente con una población, vamos a trabajar con dos poblaciones también. Por eso que una o más poblaciones. Ahora, una cosa interesante es lo siguiente, que cuando se trabaja con las pruebas de hipótesis, ¿ya? Cuando se hace el trabajo con las pruebas de hipótesis, hay que entender que ¿quiénes son los parámetros? Los parámetros siguen siendo, ¿ya? Siguen siendo los que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces nosotros conocemos los parámetros que hemos utilizado para, por ejemplo, los intervalos de confianza han sido la media, han sido la varianza y la proporción, ¿ya? Entonces eso, déjenme copiarlo acá, voy a hacer un resumen acá en la hoja para mostrarles a qué me refiero y de qué estoy hablando con eso. Entonces ahora estoy en la hoja en blanco, ¿cierto? Para explicar esto de las dócimas de hipótesis, perdón. Entonces, en la dócima de hipótesis, lo que yo voy a utilizar, ¿cierto? O voy a hacer es lo siguiente. Entonces,
acá, primero, establezcamos que esto se hace sobre poblaciones normales. Eso es lo primero. ¿Ya? Poblaciones. Cuando digo poblaciones normales se refiere a que son distribuciones. Se distribuyen normales. ¿Ah? Poblaciones normales. A eso me refiero. ¿Ya? Que tienen distribución normal. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que nosotros vamos a utilizar? La media. Y no nos olvidemos que esta media tiene un nombre bien particular. Es la media de la población. ¿Ya? De la población. Esa es la media mu. O sea, esto no se hace, ¿ya? No se hace sobre X raya. Después tenemos la varianza, ¿cierto? Varianza de la población también, ¿ya? Entonces vamos a hacer dos cimas de hipótesis sobre la varianza de la población. Y vamos a hacer un planteamiento de hipótesis sobre la proporción, ¿ya? Proporción de la población. Entonces, sobre esto vamos a trabajar. Esto que está aquí, ¿cierto? Todo esto es para una población. ¿Ya? Una población. Ahora, si nosotros trabajamos sobre la diferencia de medias, por ejemplo, mu1 menos mu2, la razón de varianza, sigma 1 dividido en sigma 2 al cuadrado, ¿cierto? Y ya, esto lo vamos a poner ahí también. Entonces, este es diferencia de medias. Diferencia de medias. Este es razón de varianzas. Razón de varianzas. Y diferencia de proporciones. P1 menos P2. ¿Ya? Esto sería diferencia de proporciones. Entonces, esto que está aquí es para dos poblaciones. ¿Ya? Eso sería para dos poblaciones. Entonces, sobre esto nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer dos cimas de hipótesis sobre la media, la varianza, la proporción. Y lo vamos a hacer en dos poblaciones para la diferencia media, para la razón de varianzas y para la diferencia de proporciones. Entiéndase que aquí, cuando pongo 1, se refiere a una población, o la primera, a una población, y 2 en la segunda población. ¿Ya? Ahora, eso, digamos, no tiene una especie así como de definición previa para decir cuál es la 1 y cuál es la 2. ¿Sí? Solamente uno lo que hace es mirar el enunciado, ¿cierto? Y de acuerdo a eso establece cuál va a ser la 1 y cuál va a ser la 2. Ahora, que la diferencia sea, por ejemplo, mu1 menos mu2, en realidad da lo mismo que sea mu2 menos mu1. Lo único que tengo que tener presente es que cuando tome la decisión, o cuando de alguna forma saque la conclusión, tengo que tener presente que la diferencia es de la forma, por ejemplo, mu1 menos mu2, o bien mu2 menos mu1. ¿Ya? Entonces, eso a la hora de la decisión hay que tener cuidado nomás que cómo lo interpreto. ¿Ya? Entonces, sobre esto es donde se va a trabajar en este caso, las dos cimas de hipótesis, ¿ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Alguna duda? Estoy agregando hojas que me está faltando hoja, por eso que me paso a lo... ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahora les explico, ¿cierto? Y ahora me voy a ir a la presentación nuevamente para explicarles un poco más acerca de cómo se va a trabajar esto, o cómo se trabaja esto. Entonces, ¿de qué forma se trabaja? Bueno, primero elegimos el parámetro, ¿cierto? Yo les decía que puede ser la media mu, sigma cuadrado, p, en el caso de una población, que es lo primero que vamos a abordar. Y de esto, lo que tenemos que establecer, ¿cierto? Si la hipótesis, ¿cierto? O las hipótesis
que vamos a plantear, vamos a ver la veracidad o falsedad de esa hipótesis, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer a través de la incertidumbre o la incerteza, que significa no conocer el valor del parámetro, ¿ya? O sea, primero partir de la base que esto también se justifica siempre y cuando no conozca el valor del parámetro, ¿ya? Porque si yo conozco el valor del parámetro, no tiene sentido hacer estas dócimas o pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede decir? Se puede decir lo siguiente, que acá vamos a tener que establecer, ¿cierto? Dos hipótesis, ¿ya? Dos hipótesis, que son la hipótesis nula, ¿ya? Que es la hipótesis nula, es la hipótesis H0, a esa se le denomina hipótesis nula, y la segunda hipótesis, que es la hipótesis alternativa, que es la H1 o HA, ¿ya? Entonces voy a cambiar nuevamente para escribir un poco esto, dejarlo ahí establecido en la hojita esta. Entonces, ¿qué elementos, cierto, estamos hablando acá? Entonces, en una prueba de hipótesis, un test de hipótesis, tenemos dos hipótesis. Una, que la vamos a denominar H sub 0, que se conoce como hipótesis nula. ¿Ya? Hipótesis nula. Así es como se conoce. Y una H1, o bien también se puede escribir como H sub A. Esta se conoce como hipótesis alternativa. Entonces, en una prueba de hipótesis, siempre van a estar estas dos hipótesis. Va a estar la hipótesis nula y va a estar la hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo, yo quiero trabajar esto sobre la media, ¿ya? Sobre la media. Entonces yo puedo plantear las hipótesis de la siguiente forma, o puedo hacer los siguientes tres planteamientos. El planteamiento 1 va a ser que la media tenga un valor, digamos, específico, un valor fijo, mu0, contra la alternativa, que la media sea distinto de ese valor fijo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la media, ¿cierto?, tenga un valor la media sea menor o igual al valor mu0, contrastado con que la media sea mayor a ese mu0. Y por último, sería que la media sea mayor o igual al mu0 respecto de la alternativa, que es que la media sea menor que el mu0. Estas son todas las posibilidades que tiene, ¿cierto?, un contraste de hipótesis para la media. Ahora, si yo le pusiera esto varianza, sería lo mismo, ¿no? Varianza sería que fuera un valor determinado, igual, distinto, menor igual, mayor, mayor igual, menor, ¿ya? Entonces, habría que decir que la relación que hay entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es que la hipótesis nula, ¿cierto?, se plantea la hipótesis nula, y la alternativa es la complementaria a la hipótesis nula, ¿ya? Por ejemplo, aquí está igual, aquí tendría que estar distinto. Aquí está menor igual, aquí tiene que estar mayor. Aquí está mayor igual, aquí está menor. Entonces, algo que sí es destacable, ¿ya?, algo que sí es importante tener presente y destacar es lo siguiente, que la hipótesis nula es esta, ¿cierto?, esta hipótesis nula, se lleva en todos los casos la igualdad. En todos los casos, el igual está en la hipótesis nula. No puede estar en la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, cuando yo haga un planteamiento de esto, debo entender que el planteamiento siempre va a ser en función de la hipótesis nula va a ser igual, menor igual o mayor igual.
Entonces, el igual siempre se lo va a llevar la hipótesis nula. Entonces, la alternativa va a ser distinta, mayor, o estrictamente menor. ¿Ya? Esa es la forma como se va a plantear el problema de las dos cimas de hipótesis. Entonces, ahora uno se pregunta, bueno, si esto lo enumero, por ejemplo, esto le pongo 1, esto le pongo 2, y esto le pongo 3. Entonces la pregunta es, ¿cómo elijo yo? O sea, ¿cuál de los tres elijo? O sea, ¿cuál de las tres opciones que están aquí del planteamiento, por ejemplo, para la media, elijo? Entonces, la respuesta a eso es, depende del problema. ¿Ya? O sea, el enunciado del problema me tiene que dar los suficientes antecedentes para saber si se trata del tipo 1, se trata del tipo 2 o se trata del tipo 3. Entonces, lo que no puedo hacer, ¿ya? Lo que no debo hacer es que hacer los tres. ¿Ya? No puedo hacer los tres. Yo tengo que, de acuerdo al enunciado, tengo que saber cuál es el que es el adecuado para el enunciado que me están planteando. ¿Ya? Esto no es algo que, eh, em, digamos, sea totalmente arbitrario. ¿Ya? No es cosa que a mí se me ocurra uno o me tinque uno de estos, sino que lo que tiene que pasar aquí es que el enunciado del problema me tenga que llevar a definir cuál es la prueba de hipótesis que voy a usar. La 1, la 2 o la 3. ¿Ya? Entonces, que quede claro, no se pueden usar las tres en el mismo problema. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerlo con observación. ¿Ya? Entonces la observación la voy a dejar en color rojo. No se puede utilizar en un problema, las tres opciones. Ya, las tres opciones, podríamos decirlo a la vez. ¿Ya? A la vez. O sea, en el fondo, el problema yo no lo puedo resolver ya. Como yo no tengo claro, ¿cierto?, cuál elegir, lo hago con la 1, lo hago con la 2, lo hago con la 3. Entonces ahora que la persona que me revise vea cuál es la buena. ¿Ya? Eso no se puede hacer eso. Eso estaría equivocado, porque parte de conocimiento de esto, bueno, está la técnica de cómo hacerlo, también parte de ello es definir claramente o definir correctamente las hipótesis. ¿Ya? Entonces, esto, ¿cómo se logra? En el problema nada más. O sea, en el fondo, toda la información que arroje el problema está en el enunciado del problema. Y eso me va a permitir saber cuál de los tres planteamientos voy a hacer. Por otro lado, ¿cierto? También debo entender que el mismo problema, ¿ya? El mismo problema me tiene que decir si se trata de la media, se trata de la varianza o se trata de la proporción. O sea, en el fondo, genéricamente está a la media, pero aquí podría yo pensar en la media, ¿cierto? La varianza y la proporción. ¿Ya? Entonces, ¿de qué depende que sea una de estas? Depende del enunciado. ¿Ya? Entonces, si el enunciado hace referencia a la media, será la media. Si el enunciado hace referencia a la varianza, será la varianza. Si el enunciado hace referencia a la proporción, será la proporción. ¿Ya? Entonces, ¿en qué cambia todo esto? Nada más que, por ejemplo, bueno, en este caso, si es la media, se ponen las medias acá. Si es la varianza, aquí sería sigma cuadrado igual a sigma cuadrado sub 0, sigma cuadrado sub 0, y así sucesivamente. Si es proporción, sería P mayúscula igual a P sub 0, P mayúscula distinto a P sub 0, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, esos serían los planteamientos. Pero eso, insisto, dependen de los enunciados del problema. ¿Mm? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Consultas? No, profe. Ya. Entonces voy a continuar con la parte me voy a cambiar nuevamente ahora a la presentación para seguir mostrando los contenidos. Ya, entonces ahí está resuelto el problema de, ¿cierto?, el H0 y el H1. Ahora, en esto mismo también tengo que decir lo siguiente. Debo decir que cuando yo elijo
¿cierto? El H0 y el H1, eso, en el caso que ustedes me digan a mí, oiga, pero ¿cómo lo tengo que hacer, digamos? ¿De qué forma tengo que seleccionar el H0 y el H1? Yo no tengo una respuesta frente a eso, ¿ya? No tengo una respuesta así como, digamos, que les diga, oiga, ¿sabe qué? Esto es así, ¿ya? No hay una ley general para definir cuál es el H0 y cuál es el H1. Entonces, cada problema, ¿ya? Cada problema por sí solo indicaría cuál es el H0 y cuál es el H1. O sea, en el fondo, aquí, básicamente, el problema es el que me podría permitir identificar eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les cuento, cuando yo veo un programa de esto y quiero, no sé, presentarlo como ejemplo, ¿ya? En una clase, yo tengo que mirarlo. Mirarlo significa leer el problema y ver en ese problema cuál podría ser la hipótesis, ¿cierto? H0 y cuál podría ser la hipótesis alternativa. Entonces, ahí claramente basta que yo defina una y la otra sale por defecto, ¿ya? Entonces, eso es muy importante, que basta que salga una de las hipótesis, puede ser H0 o puede ser H1, e inmediatamente yo puedo encontrar la otra, ¿ya? Eso es una forma de poder abordar el problema desde la definición de quién es H0 y quién es H1, ¿ya? Entonces, vamos a avanzar un poco más. Bueno, acá yo puse un problema, básicamente un problema relacionado con algo, digamos, genérico, que es un poco preguntar por la proporción de alumnos que practica deporte en la universidad. Entonces, la conjetura es que el 30% de los estudiantes practica deporte, en este caso, ¿cierto? El 30%, esa sería nuestra hipótesis nula. Que eso sea distinto, nuestra hipótesis alternativa. Que eso sea menor, que eso sea mayor, también serían las partes, las hipótesis alternativas. Entonces, por ejemplo, una opción sería P igual 0,3 con P distinto 0,3. Esa sería una opción. P eh, mayor o igual a 0,3 con P menor que 0,3. P menor o igual a 0,3 con P mayor que 0,3. ¿Ya? Entonces, esos serían los contrastes que se podrían plantear. Ahora, evidentemente que aquí no hay suficiente información como para poder establecer cuál es. ¿Ya? Entonces, no necesitamos, bueno, aquí en realidad la explicación no permite, o sea, el contexto de este problema y los antecedentes que nos da el problema no permite establecer cuál sería el contraste que hay que usar. Entonces, por lo tanto, nada más que es a modo de ejemplo. Y un elemento importante, que cuando nosotros tomamos decisiones, porque aquí esto de las dócimas de hipótesis es un procedimiento estadístico, pero que básicamente lo que hace es tomar decisiones. O sea, en el fondo nos da un mecanismo de toma de decisiones. Se generan errores, ¿ya? Entonces, cada vez que hay decisiones, hay errores de por medio. Entonces, ¿cuáles son los errores que se van generando? Y aquí vamos a ir enumerando los errores, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de errores. Está el error tipo 1 y el error tipo 2. Entonces, qué es cada uno de ellos? Bueno, el error tipo 1 es el rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Ese es el error tipo 1, ¿ya? Y el error tipo 2 es cuando se acepta la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿ya? Eso es el error tipo 2. Entonces, estos errores, ¿ya? Estos errores, ya lo habíamos comentado, tienen su nombre, ¿ya? Tienen su nombre, sus respectivos nombres. Entonces, primero vamos a dar la tabla ir completando la tabla para que, ahí está, ¿cierto? Eso allí, y agreguemos los nombres, ya. Y pongamos el último, correcto, ahí está todo, ya. Entonces, ¿qué significa esto? Ya, aquí voy a explicar en esta parte. Entonces, tengo un error tipo 1, que consiste en rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es verdadera. Eso es un error, que en el fondo es aquí, rechazar H0 cuando H0 es verdadera, ¿ya? Rechazar algo verdadero, eso es un error. Después, aceptar H0 cuando H0 es falsa, eso también es un error, ¿ya? Entonces, a eso se les denomina error tipo 1, eso es un error en términos de decisiones, ¿no? En términos de decisión. Entonces, esta decisión es un error tipo 1 y esta otra decisión acá es un error tipo 2. Bueno, el error tipo 1 se denomina alfa, ¿ya? Que es el nivel de significación, ¿ya? Y el error tipo 2
se denota con beta, ¿ya? Beta. Entonces, acá nosotros lo que tendríamos que necesariamente entender es que estos errores debiésemos ser capaces de controlarlos, ¿ya? El alfa, ¿ya? El alfa como ese nivel de significación, es un alfa que de alguna forma, digamos, en términos generales, el investigador lo puede controlar, digamos, lo puede controlar en el sentido que uno puede manipular ese error y establecer un numeral para ese error. En nuestro caso, ya en nuestro caso, si lo miramos desde el punto de vista de una evaluación, si lo miramos desde el punto de vista de una prueba, ¿cierto? El alfa va a venir dado, ¿ya? Entonces aquí no vamos a tener que estar estableciendo cuál sería el alfa, ¿ya? Pero, por ejemplo, en una investigación que se haga usando estas herramientas de estadística, sí es necesario que se defina ese alfa, ¿ya? Entonces ese alfa no necesariamente va a venir preestablecido, como por ejemplo los problemas que uno les pone a ustedes en una evaluación. Ahí viene preestablecido. Pero si esto se aplica en algo un poquito más real, el alfa no viene preestablecido, ¿ya? Entonces ahí hay que establecerlo, ¿ya? Entonces una de las cosas que también habría que entender que se debe hacer. El beta es un error que también está dentro de los errores, pero que no está establecido. El beta no es un error preestablecido. El alfa sí, digamos, en el caso de nuestros ejemplos o nuestros programas digamos, de enunciados que podríamos nosotros eventualmente resolver, el alfa viene establecido, pero el beta no, ¿ya? El beta no. Entonces, ¿cuál va a ser, qué tarea tenemos nosotros? La tarea es que tenemos que saber calcular el beta también, ¿ya? Entonces, el beta, seguramente más adelante lo vamos a ir viendo y vamos a ver cómo se calcula ese beta, ¿ya? Entonces, ahí están, también mencionar que están esos dos tipos de errores cuando se toman decisiones, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a esta parte de lo que tiene que ver con errores? ¿Alguna pregunta? Ya, continúo entonces. Ya, acá hay una serie de observaciones que están relacionadas con justamente esto de los errores, por un lado, ¿cierto? Y cómo de alguna forma se podrían ir controlando estos errores. Evidentemente que lo deseable, ¿cierto? Lo deseable cuando uno hace o uno toma decisión, lo deseable es tener un error lo más mínimo posible, ¿ya? Pero eso claramente tiene sus costos, ¿no? Entonces, podríamos decir lo siguiente, que si nosotros tenemos, bueno, primero hay que entender que seguimos trabajando con poblaciones y muestras, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un tamaño muestral fijo, ¿ya? Un valor determinado de muestra, entonces podríamos decir que la relación que hay entre los errores, ¿ya? Eh, es de alguna forma eh, inversamente proporcional, ¿ya? Es decir, que si por ejemplo disminuyo el alfa, voy a aumentar el beta. Si aumento el alfa, voy a disminuir el beta, ¿ya? Eso es exclusivamente cuando hay una muestra fija, de un tamaño fijo, ¿ya? Entonces, evidentemente, si no muevo eso, si no muevo el tamaño muestral, cualquier alteración que yo haga en uno de los errores repercute en el otro, ¿ya? Esa es una observación ahí a considerar. Ahora, si uno quiere reducir, ¿cierto? Reducir estos errores, o sea, si uno, por ejemplo, estuviera en un, digamos, estudio estadístico y quisiera que estos errores fueran menores, lo que tiene que hacer una técnica para resolver este problema es aumentar el tamaño de muestra, ¿ya? O sea, si por ejemplo originalmente tengo una muestra de 100, podría aumentar ese a 200 y con eso voy a lograr disminuir los errores. Ahora, eso también tiene un costo. O sea, evidentemente que esto no es, no podríamos decir que aumentar muestra es como algo tan simple, ¿ya? Sino que ahí hay un costo de por medio en el aumento de la muestra, ¿eh? Ahí entonces no es tan simple ese asunto. Pero si uno quisiera disminuir los errores, lo podría hacer así. Eh,
Bueno, aquí hay una cuestión que también está presente, que yo no he hablado todavía, que es lo que tiene que ver con la región crítica. Yo voy a hablar ahí de la región crítica. Y aquí lo que de alguna forma establece es que el error tipo 1 va a estar graficado en una región, ¿cierto? Que se denomina región crítica. ¿Ya? Entonces ahí ya la voy a hacer. Esa observación la vamos a dejar un ratito pendiente, ¿ya? Para luego explicarlo en términos de la región crítica. Ahora, si nosotros vemos que la hipótesis no es falsa, entonces el valor máximo de beta se obtiene, digamos, como, o se tiende a aproximar el valor hipotético, sería como, entre más grande la distancia entre el valor real y el valor hipotético, ese sería el menor beta obtenido, ¿ya? Eso sería como la relación que se podría encontrar entre lo que es el valor real y el valor hipotético. Entiéndase que el valor real es lo que el parámetro tiene como valor, ¿ya? Es como el valor que uno desearía conocer, y el valor hipotético podría ser el que uno está conjeturando. ¿Ya? Entonces uno, por ejemplo, conjetura que la media o la estatura media de los alumnos de la UTEM, por ejemplo, es 1,75 m. Ese es el valor hipotético. Entonces, lo que uno quiere, ¿cierto? En la medida que estos valores, el valor real y el valor hipotético, están más cerca, sería como en esa medida estaríamos disminuyendo, estaríamos encontrando el menor beta, el menor error tipo 2. ¿Ya? Eso, bueno, eso igual lo vamos a discutir ahí cuando hagamos el cálculo de ese beta. ¿Ya? Entonces, me voy a centrar en esta parte que es en la región crítica. Entonces ahora me voy a mover a la hoja nuevamente, ¿ya? Para explicar esto de la región crítica. Entonces, en la región crítica, ¿ya? Primero la región crítica me va a servir como para tomar la decisión, o sea, para decidir. Entonces, voy a escribir acá lo que es región crítica. Entonces, región crítica. ¿Ya? Región crítica, eso es lo que quiero analizar ahora. Entonces, en esta región crítica, evidentemente que la región crítica es una región, ¿ya? Es una región que depende de la estadística utilizada. Entonces, por ejemplo, ¿ya? Déjenme hacer un pequeño resumen antes de... Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer dócimas sobre la media, entonces yo tengo dos casos, ¿ya? Dos casos que yo creo que ustedes se acordarán, porque esto es, básicamente es similar a lo que tiene que ver con intervalos, entonces se usan las mismas cantidades. Entonces, tengo sigma conocido, ¿cierto? Y sigma desconocido. Entonces, si ustedes se acordarán, cuando el sigma es conocido, se utiliza la estadística Z. Y cuando el sigma desconocido es la estadística T. Pero esto tiene una particularidad, que esto se da cuando el n es menor a 30. ¿Ya? Entonces, cuando el n es menor a 30, se utiliza la estadística T cuando el sigma es desconocido. ¿Ya? La estadística Z, recordemos que es de la forma siguiente. X raya menos mu dividido en sigma en raíz de n. ¿Ya? Y por otro lado, la estadística T tiene la forma X raya menos mu. Y aquí, en vez de sigma, es S dividido en raíz de n. ¿Ya? Entonces, esto tiene una distribución normal, 0, 1, y esto tiene una distribución t-student con n-1 grado de libertad, ¿cierto? Y, bueno, su respectivo alfa, ¿ya? Pero ahí con eso es suficiente. Si yo utilizara o hiciera una hipótesis sobre la varianza, lo que yo tendría que estar utilizando es la estadística chi cuadrada. Esa chi cuadrada tiene la forma n-1 s al cuadrado dividido sigma cuadrado, ¿ya? Entonces, esto tiene una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad, ¿ya? Que sería, y su respectivo alfa. Si yo quisiera hacer hipótesis sobre la proporción, esto es una estadística Z, ¿ya? Que es de la forma P menos P estimado, menos la estimación de P, dividido en la raíz cuadrada de P, la estimación,
Q, la estimación, dividido en N. ¿Ya? Y esto tiene una distribución normal 0, 1. ¿Ya? Entonces, dependiendo, ¿cierto? Dependiendo de lo que quiera usar, voy a tener, por un lado, a Z, ¿cierto? A Z, y ahí está, a T y a chi cuadrado. ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, debo entender que, por ejemplo, si yo utilizara Z, esto es una campana. La gráfica es una campana. La T se parece bastante a la Z, por lo tanto también es una campana un poco más puntiaguda nada más. Y la chi cuadrado es una distribución que no es simétrica, por lo tanto es muy distinta o es distinta respecto a la Z. Entonces, por un momento, me voy a, digamos, centrar exclusivamente en la Z, ¿ya? Para establecer la región crítica. Entonces ahora me voy para establecer esa región crítica, entonces déjenme agregar una hoja y ahora sí vamos a la región crítica. Entonces, si nosotros estamos haciendo esta prueba, H0, ¿cierto? Mu igual mu0, ¿ya? Contra H1, mu distinto de mu0, ¿ya? Y esto estamos hablando de sigma conocida, ¿ya? Sigma conocida, por lo tanto la estadística utilizada es la Z. ¿Ok? Entonces, si este fuese el caso, tendríamos una región más o menos de la siguiente forma. Entonces, ponemos una gráfica aquí y la región es la siguiente. Entonces aquí dibujamos, o voy a dibujar una especie de campana, más o menos así. Entonces, evidentemente que en esta campana, como es una campana, digamos, una normal 0,1, justo al medio, ¿cierto? Justo al medio va a estar 0, ahí, y por acá se va a dar lo siguiente. Lo que está al medio, ¿cierto? Es la región, esto se llama región de no rechazo. ¿Ya? De no rechazo. Luego, en estos puntitos, ¿cierto? Se da esta región que voy a achurar, que está ahí en ese costado, y en ese costado, ¿cierto? Estas regiones que están ahí, que están marcadas, serían las regiones de rechazo. Región de rechazo. Lo mismo acá. Región de rechazo. Región de rechazo. Entonces, cuando la prueba, esta es una prueba de dos colas. Prueba o test de dos colas. Entonces, cuando la prueba es de dos colas, hay dos regiones de rechazo. Una que está a la izquierda y una que está a la derecha. Por lo tanto, el problema que nosotros debemos resolver es encontrar este número que aparece ahí, para establecer bien cuál es la región de rechazo y cuál es la región de no rechazo. Ya. Como antecedente, podríamos decir que el área que está allí es alfa medio. Y evidentemente que lo que está ahí también es alfa medio. Por lo tanto, lo que está al medio, ¿cierto? Lo que está al medio aquí sería 1 menos alfa. ¿Ya? Ahí, no sé dónde ponerlo, pero ahí al medio sería, me va a quedar muy, a ver, déjenme poner ahí sí. Entonces esa área es 1 menos alfa, ahí sí. ¿Ya? 1 menos alfa. Entonces lo que está dentro es 1 menos alfa como área, y lo que está en las colas es alfa medio. ¿Ya? Entonces ese es el caso en que se diera igual contra desigual. Ahora, evidentemente que si esto, por ejemplo, fuese la varianza, la gráfica ya no puede ser esa. ¿Por qué? Porque la gráfica tiene que ser una distribución no simétrica, y ahí igual habrían dos colas, pero no sería simétrico. ¿Ya? En este caso sí es simétrico, por lo tanto, basta determinar un valor y tenemos el otro en forma mediana. Ya, veamos el caso ahora en que, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando tengo que mu es mayor o igual a mu0 contra que mu sea menor a mu0? ¿Ya? Menor a mu0. Entonces, en su gráfica, ahora, ¿cómo sería su gráfica? Bueno, primero decir, antes de eso, decir que esto es una prueba de una cola.
prueba de una cola. ¿Ok? Prueba de una cola. Entonces, su gráfica sería más o menos así. Como estamos hablando de la misma normal, también tiene que ser una campana. Por lo tanto, va a ser una campana más o menos así. ¿Ya? Entonces, esta es la cola izquierda. O sea, estamos hablando de aquí, de esta parte. Esto sería la cola izquierda. Entonces, en este lado estableceríamos la región de rechazo. Región de rechazo. Y en este otro lado, aquí estaría la región de no rechazo. Región de no rechazo. ¿Ya? Entonces, el área que está allí, esa área es alfa, y esa área que está acá adentro es 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, esta es una prueba. Ahora, ¿cómo yo distingo, ya, si es con la derecha o con la izquierda? Lo distingo con esto. Eso me da la información si es con la izquierda o con la derecha. Los menores con la izquierda, los mayores con la derecha. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queda ahora, que vamos a ver a continuación, y con eso terminamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cierto? Cuando ahora hago lo siguiente, digo, tengo la hipótesis nula, ¿cierto? Fíjense, la hipótesis nula acá fue mayor o igual, por lo tanto ahora tendría que ser mu menor o igual a mu 0. Contra la hipótesis alternativa, mu mayor que mu 0. Bueno, esto también es una, como le puse acá, le puse aquí, es de una prueba de una cola. Entonces, esto es prueba de una cola. ¿No? Prueba de una cola. Y la gráfica, para definir la región, sería más o menos así. Entonces ahí, nuevamente, como estamos hablando del hecho normal, Profesor, diga. el signo del H1 define a qué lado, ¿cierto? ¿Perdón? El signo del H1 define a qué lado. Sí, el H1 es el que define cuál es la cola, la cola Yes. izquierda o cola derecha. ¿Sí? Esa era la pregunta, perdón. Sí, Ya, gracias. ok. Entonces aquí, mayor, por lo tanto, es cola derecha. Ahí estaría. Entonces, esta sería la región de rechazo y esta sería la región de no rechazo. Región de no rechazo. ¿Ya? Entonces, bueno, área, perdón, déjeme, se me fue. Área, ¿cierto? Esta área es alfa, el nivel de significación, y esta área es 1 menos alfa. ¿Ya? Y ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿en qué va a cambiar esto? Y eso seguramente lo vamos a ver ya en la próxima clase. En que dependiendo de lo que esté haciendo, por ejemplo, si yo digo, ya, ¿sabe qué? Voy a trabajar con la media, ¿cierto? Con varianza desconocida y con n menor a 30. Entonces ahí utilizo la estadística T. Entonces ahí dibujo la gráfica de la estadística T. No, voy a trabajar con la varianza. Por lo tanto, cuando vaya a encontrar la región de rechazo, lo que hago es dibujar la gráfica de la chi cuadrado. Cuando trabajo con la proporción, bueno, ahí va a ser la Z y ahí nuevamente es campana. ¿Ya? Ahora, ¿qué problema o qué viene? ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que estar haciendo ya en la siguiente clase? Es determinar estos numeritos. ¿Ya? Determinar para que quede bien determinada, ¿cierto? Esta región. Esta región nosotros tenemos que ser capaces de poder determinar esos numeritos para saber exactamente dónde está delimitada la región. ¿Ya? Pero eso ya lo vamos a hacer en una próxima clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con eso ya terminamos. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien, entonces nos estamos viendo el próximo lunes, ¿ya? Que estén bien. Gracias. Chao. Profesor, gracias.